Buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva clase de biología del primero medio. Para dar inicio a esta clase, lo primero que vamos a hacer es recordar lo que vimos en la clase anterior. En esta oportunidad vimos anatomía comparada, específicamente órganos homólogos, que son aquellos que tienen un ancestro común, pero que cumplen funciones diferentes, como por ejemplo el brazo de un humano con las alas de un ave, el ala de un murciélago, la aleta de una ballena. También vimos los órganos análogos, que son órganos que vienen de ancestros diferentes, pero cumplen una misma función. Y un ejemplo es el ala de una mariposa con el ala de un ave. Tienen la misma función, pero vienen de ancestros diferentes. Estamos en pleno temporal, les aviso. Después tenemos los órganos vestigiales, que son órganos que quedaron de producto de alguna función que cumplieron en nuestros ancestros, ¿ya? Pero hoy día solamente quedan vestigios de que en alguna oportunidad cumplieron una función importante, como por ejemplo vimos el apéndice, la muela del juicio, el coxis. También estuvimos viendo las evidencias biogeográficas y estas indican que hace millones de años existía un solo continente que se conocía como Pangea y este se comenzó a separar y dio origen a los continentes que actualmente se conocen. ¿Cuál es la importancia de esta teoría? Es que explica por qué en algunos continentes hay unas especies determinadas y en otras no. Como por ejemplo los elefantes, los leones, las jirafas se encuentran en África. También esta separación de los continentes llevó a que especies que tenían un ancestro común, se ubicaron en diferentes continentes y generaron especies diferentes, como por ejemplo el ñandú, la avestruz, que vimos también en la clase anterior. A continuación vamos a ver otras evidencias que indican que hay evolución, o que la evolución es la teoría más acertada para explicar el origen de las especies en la Tierra. Y estas evidencias corresponden a las embriológicas. Vamos aquí a ver por qué el desarrollo embrionario nos muestra de alguna manera que hay evolución, que tenemos un ancestro común, ¿ya? En el siglo XIX, el biólogo alemán Ernest Haeckel comparó el desarrollo embrionario de distintos animales y observó que hay ciertas semejanzas que van desapareciendo según avanza este proceso. Aquí les voy a mostrar una lámina de diferentes especies y en este caso son todos vertebrados. Y la evidencia de que hay un ancestro común es que todas estas especies en sus primeros estados presentan arcos branquiales y cola, ¿ya? Esto, a medida que avanza el desarrollo, algunos animales conservan estas estructuras, como estos, por ejemplo, los peces y anfibios, y otros las pierden. Y esto es una evidencia de la existencia de un ancestro común. Aquí tenemos una imagen de Haeckel
Sin embargo, Haeckel concluyó incorrectamente que durante el desarrollo embrionario de las especies que descienden de un ancestro común se muestran ordenadamente las transformaciones que se han ido acumulando en el proceso de evolución. Esto significaría que, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario humano aparecerían formas semejantes a las de un pez o de un ave. Haeckel también creía que las especies evolucionaban hacia formas más perfectas. Hoy está demostrado que las especies que evolucionan a partir de ancestros comunes lo hacen de manera ramificada y no literalmente como lo propuso él. A pesar de sus errores, Haeckel también hizo importantes contribuciones a la embriología, a la zoología y a la botánica, y se le considera uno de los fundadores de la ecología. Ahora vamos a ver otro tipo de evidencias, y estas corresponden a las moleculares, comparación de ADN y de proteínas. La molécula de ADN contiene y transmite la información genética de cada individuo. Esta información está codificada en los genes, que son las unidades básicas de la genética. Estos se expresan a través de la síntesis de proteínas. Cada gen es una secuencia de nucleótidos y son los genes los que en última instancia determinan las características de un individuo, porque codifican la secuencia de los aminoácidos que conforman una proteína y estas son las que dan las características únicas de cada organismo. Aquí tenemos una molécula de ADN, esta, ya. Una sección de esta corresponde a un gen, ¿ya? Y ese gen va a codificar para una proteína determinada y que son finalmente las características que nosotros vemos, ¿ya? Entonces toda la información genética se traduce en la síntesis de proteínas. Los biólogos moleculares se han dado cuenta de que organismos de distintos grupos como animales, vegetales, hongos y bacterias comparten genes. Esto es evidencia de que tienen un ancestro común. Por ejemplo, los genes OX u homeóticos, estos genes son genes reguladores maestros que dirigen el desarrollo de estructuras o segmentos particulares del cuerpo. Y estos genes prácticamente son los mismos en todos los animales, lo que indica que son genes muy antiguos, presentes ya en el ancestro común que dio origen a todos los organismos de este reino. En el diagrama se presenta la secuencia de estos genes en una mosca del vinagre o de la fruta, Drosophila melanogaster, y en un ratón. Tanto el gen, y aquí, como el segmento del cuerpo que le corresponde desarrollar están representados por el mismo color. De esta forma se ha encontrado una sorprendente similitud en la estructura y función de los llamados genes homeóticos, que intervienen en decisiones sobre el papel que jugarán las células del embrión durante su desarrollo temprano en la morfología del organismo en construcción. Los científicos saben que los genes sufren cambios o mutaciones cada cierto tiempo. Contando las diferencias en los genes entre dos especies o grupos, se pueden averiguar su parentesco y el tiempo aproximado de su separación. Cuanto más parecidas sean las dos especies a nivel molecular, mayor será el parentesco evolutivo y viceversa. Por ejemplo, el ser humano y el ratón tienen aproximadamente 80% de similitud en la información genética.
Este porcentaje es una prueba de que somos ramas de un mismo árbol evolutivo. Lo que aparece ahí en la imagen es la representación del ADN, ¿ya? Es una porción de ADN y aquí cuando se produce, como aparece en el dibujo, un cambio, mira aquí dice esas son las bases nitrogenadas, adenina, timina, y se fue una mutación y se cambió por guanina, citosina. ¿Qué pasa? Que estas bases van a dar origen a algo distinto, que puede ser muy significativo como pasar desapercibido. Ese es el nivel que puede afectar una mutación. Puede cambiar un color de pelaje, o como simplemente para no dar ninguna evidencia de este cambio. Pero importante de esto es que estos cambios a través del tiempo, estas mutaciones, estos cambios en el ADN han permitido que haya nuevas especies, cambios en las especies, por lo tanto especies diferentes. Y como les decía, un cambio puede ser simplemente no notarse, como puede ser muy evidente, como aparece aquí en esa flor, que es un tulipán, y esa mancha amarilla que aparece allí es producto de una mutación que sufrió esta planta. Los chimpancés, ¿ya? Son primates homínidos, junto con los orangutanes, que están por acá, los gorilas, los bonobos y los humanos. Estas 5 especies de primates somos conocidos como los grandes simios. Los chimpancés y los bonobos, ambos género Pan, son los parientes evolutivos vivos más cercanos de nuestra especie, compartiendo un ancestro común con nosotros hace aproximadamente entre 4,5 y 6 millones de años. Homo sapiens, que somos los humanos, y los chimpancés compartimos un 98,7% del ADN. En esta imagen que aparece este árbol filogenético, acá en esta figura, si ustedes ven aquí en esta ramificación, la diferencia que hay entre la especie humana y estas dos especies, bonobo y chimpancé, es del 1,2% la diferencia. Después, a medida que nos alejamos, la diferencia, por ejemplo, entre el orangután, entre el gorila que está aquí y el ser humano es de un 1,6%. Y la diferencia aquí al final entre el orangután y el ser humano es de un 3,1%. Entonces, esto indica que todas estas especies, que es conocido como grandes simios, tienen un ancestro común. Ahora vamos a ver un árbol filogenético. La información obtenida por el análisis de los diferentes tipos de evidencias, especialmente las aportadas por la biología molecular, permite construir árboles filogenéticos, que son modelos que representan las relaciones evolutivas de los organismos. Cada una de sus ramas representa un taxón y el punto en que se bifurcan corresponde a un ancestro común. Aquí hay una representación de un árbol filogenético, ¿ya? En este caso, cada gran rama representa una subfamilia, que son estas, ¿ya? Cada gran rama, esa. Tenemos la Apinae, Nomadinae, Fidelinae, etcétera, ¿ya? Y las ramas más pequeñas que se desprenden de ella corresponden a tribus, ¿ya?
a tribus, una categoría que puede incluir varios géneros y especies. De su análisis se desprende que, por ejemplo, las especies pertenecientes a las subfamilias Apinae y Nomadinae comparten un ancestro común. Aquí, por ejemplo, vamos a marcar con otro colorcito, un ancestro común. Estas dos familias, Apinae y Nomadinae, comparten un ancestro común y que por lo tanto debieran presentar mayores similitudes genéticas entre sí que las especies del resto de la subfamilia. Bueno, para terminar la clase vamos a hacer un resumen de esta. Y lo primero que vamos a recordar es que vimos evidencias embriológicas que nos indican que la evolución es un mecanismo por el cual podemos explicar cómo se generaron las diferentes especies en la Tierra. En este caso, en el desarrollo embrionario de distintos animales, se observó que hay ciertas semejanzas en los primeros estados de desarrollo y que estos van desapareciendo según avanza el proceso. En el caso de las evidencias moleculares, los biólogos moleculares se han dado cuenta de que organismos de distintos grupos comparten genes, ¿ya? Y esto es evidencia que tienen un ancestro común. Y lo que al final vimos fueron los árboles filogenéticos. Estos son modelos que representan las relaciones evolutivas de los organismos. Aquí tenemos un embrión, es un embrión de un ser humano, pero en la lámina que vimos en la clase, si al principio de las primeras semanas de desarrollo, primer mes, se ve que hay estructuras que se comparten con otras especies como peces, aves, incluso otros mamíferos como los cerdos, ovejas, tienen al principio muy parecido su desarrollo, pero avanzado el tiempo de esto, estas similitudes se van perdiendo. Ahí tenemos una molécula de ADN que permite que se transmitan las características de un individuo a otro. Pero lo importante de este ADN es que todos los individuos presentan las mismas bases nitrogenadas. Ya se dice que el ADN es universal, que está compuesto por 4 bases nitrogenadas, que son citosina, guanina, adenina y timina. Y estas bases se van juntando unas con otras. La adenina siempre se junta con la timina y la guanina con la citosina. Eso por su estructura, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante de esto es que ellas van a escribir en el fondo palabras que van a permitir que se escriba alguna característica. Esa palabra va a significar que va a generar una proteína en particular. Y esa proteína es lo que nosotros finalmente después vemos en los individuos. Y se dice que el ADN es universal porque bacterias, hongos, árboles, animales tienen estas 4 bases nitrogenadas que les acabo de mencionar: adenina, timina, guanina, citosina, y no hay una especie que tenga alguna base diferente. Es por eso que es una evidencia de que tenemos todos un ancestro común. Y ahí hay una representación de un árbol filogenético, que esto nos muestran los parentescos que hay entre unas especies que están más cercanas, y como a medida que estos se van alejando, también estas características son menos semejantes. Bueno, hasta aquí queda la clase. Nos vemos la próxima semana. Vamos a ir trabajando un poco lo que hemos visto en todas estas clases,
vamos a hacer una guía de trabajo en donde vamos a ver en su conjunto todas las evidencias que apoyan la teoría de la evolución, ¿ya? Así que un abrazo y lo único que les pido que se cuiden. Mucho, mucho, mucho. Chao. Ahora sí que me voy, pero no podía retirarme sin dejarles un pequeño regalito y decirles si hiciésemos todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos. Una frase de Thomas Edison. Y ahora sí, chao, nos vemos la próxima clase.